La devoción con humildad. Mateo 18, 1. En aquel tiempo los discípulos vinieron a Jesús diciendo: ¿Quién es el mayor en el reino de los cielos? Oramos. Bendito Padre Celestial, muchas gracias te damos por permitirnos pensar, meditar en tu palabra. Te suplicamos, Señor, que nos ayudes para esta tarea. No es simple. Requiere tu ayuda, Señor, y por esto, con fe y también con confianza, Señor, te pedimos bendigas tu palabra en nuestros corazones. En el nombre de Jesús te lo suplicamos. Amén. Buenos días, hermanos. Este devocional corresponde al día viernes 14 de agosto del 2020. Nuestro tema tiene que ver con el devocional y cómo la vida devocional, cómo el devocional nos presenta una oportunidad activa de aprender humildad. En el capítulo 17, en el contexto del capítulo 18, pues, de Mateo, en el capítulo 17, en los anteriores versículos, el Señor había pasado de Galilea hacia Capernaum y habían venido a casa de Pedro. Mateo, el Evangelio de Mateo, señala a Pedro muchas veces como aquel apóstol que tiene una considerable acción en el grupo de los apóstoles, y este no es un contexto contrario a lo que Mateo viene diciendo respecto a Pedro. Están en la casa de Pedro, ahí vienen dos personajes que estaban cobrando los impuestos para el templo. El Señor Jesucristo habla para dar una enseñanza a estos hombres y para no discutir o no hacer una discusión. El Señor Jesucristo cumple el requerimiento del impuesto al templo. Así que ese es el contexto. En ese, dice el versículo 1 de 18, del capítulo 18, en aquel mismo tiempo, en ese mismo momento, pues en esa misma situación o en aquel mismo momento, los discípulos vinieron a Jesús diciendo: ¿quién es el mayor en el reino de los cielos? Es importante considerar que ya habían hecho un esfuerzo. Este versículo nos permite saber que habían hecho un esfuerzo para platicar, para cuestionar quién era el mayor. De hecho, era una plática con la que ellos vienen al Señor Jesucristo para exponer esta pregunta. Otra cosa que nos permite ver este pasaje es que ellos ya habían contemplado esta idea, partiendo desde el entendido de que, bueno, pues están en la casa de Pedro. Pedro ha tenido una participación muy importante en la anterior respuesta o en la anterior enseñanza, donde el Señor Jesucristo manda a Pedro por un pez que saque una moneda que representa el costo a pagar del impuesto del templo de Pedro y del Señor Jesucristo. Así que, dadas estas ocasiones en las que Pedro está participando y dado que están en su casa, ¿verdad?, el contexto nos permite saber esto. Ellos estaban ya pensando que la respuesta que Jesucristo tendría que dar sería quizá dar una opinión positiva. Para esto ya habían trabajado. Algo que es triste respecto a nosotros como seres humanos es que siempre somos así. Buscamos un lugar, tomar un lugar, considerar un lugar en virtud de otras personas o en una posición con respecto a otras personas, pero esta pretensión soberbia, esta pretensión de un lugar, esta pretensión de importancia, de gobierno, de manejo sobre otras personas, siempre es una pretensión pecaminosa. Así es como somos. Pero en el reino de los cielos no es así, y el Señor Jesucristo nos enseña esto. Entre las cualidades favorables que generalmente asociamos con los niños,
las siguientes quizás sean las más sobresalientes: sencillez, franqueza, obediencia, carencia de pretensiones, humildad, confianza. El hecho de que sean débiles, frágiles, limitados, sin fuerzas y dependientes, sin muchos conocimientos o sin conocimientos, ¿verdad? Y que ellos no lo nieguen, que los niños no nieguen, ¿verdad? Este hecho de no conocer hace que los amemos mucho, que les tratemos con amor, con el cuidado que merecen sus vidas y sus almas. Es muy seguro que cuando el Señor Jesucristo está refiriéndose a los niños, haga referencia a estas cualidades. Es muy seguro, es muy probable que el Señor Jesucristo tenga en mente, el Salvador tenga en mente, cuando dijo a los discípulos que si querían entrar en el reino de Dios, ellos deberían hacerse como niños. Y sin embargo, es especialmente la humildad, o si uno prefiere, el que uno tenga humilde confianza plena, podríamos decirlo, ¿no? Una humilde confianza plena de creer en Jesucristo, de entregarse a Jesucristo, de ser moldeables ante y por medio de las palabras de Jesucristo. Qué difícil es, ¿verdad? Cuando esto sucede. Tenemos una parte comparativa con estas actitudes de los niños. Qué difícil es aceptarlo, entenderlo. Pero el Señor Jesucristo da esta respuesta. Los apóstoles querían una respuesta positiva y el Señor Jesucristo no les está reprendiendo, no les está respondiendo implícitamente con una confrontación a estas actitudes pecaminosas. Pero lo que sí está enseñando el Señor Jesucristo es que de forma activa, a la manera, de la misma manera, en un sentido, de la misma manera como ellos habían trabajado sus facultades para llegar a relacionar, tener una posición y aspirar a tener un nivel sobre otros o un lugar sobre otros, ellos deberían, lo que el Señor Jesucristo aconseja, o deberíamos, es pensar activamente, regresar a ser como un niño en la fe de Jesucristo. Hay un poema anónimo que dice esto: hazme, oh Señor, ser niño otra vez, tan tierno, frágil y pequeño, que nada poseo en mí, y todo lo poseo en ti. Oh Salvador, hazme pequeño una vez más, que hacia abajo pueda crecer, y restaura en mi corazón la fe que antaño supe tener. Que contigo sea crucificado, no sea ya yo quien vive. Oh Salvador, aplasta mi orgullo, mi pecado, por la gracia que perdón concede. Hazme, oh Señor, ser niño otra vez, obediente a tu llamado, que nada poseo en mí, y todo lo poseo en ti. Es precioso este poema que nos permite considerar este texto. El Señor Jesucristo llama a un niño, tiene su atención, su obediencia, su confianza. Muchos pasajes nos permiten saber que en medio de las en las enseñanzas que el Señor Jesucristo daba, estaban presentes niños. Hay varios pasajes, sería una muy buena oportunidad para hablar acerca de Jesús y la interacción con los niños, su cuidado y su amor, su persona mostrada hacia los niños, cómo el Señor Jesucristo se mostraba a los niños. Pero este niño tiene confianza, se entrega a los brazos del Maestro, está en una posición que él no ambicionaba, pero se deja en su fragilidad y en su humildad
ser amado. Que Dios nos conceda ser niños en ese sentido espiritual otra vez. Que podamos glorificar a Dios, amarle, conocerle, estar a su lado sin ambicionar un lugar religioso, un lugar entre los hombres, solamente tenerle a Él, vacíos de nosotros mismos, pero llenos de Él, anhelantes de Él. Que Dios nos conceda esto, hermanos. La vida devocional es un esfuerzo en el que esto mismo hacemos. Es un esfuerzo en que nuestras mentes buscan situarse a los pies del Señor, en el regazo del Señor, sin ningún prejuicio, sin ninguna ambición. La vida devocional personal, esto busca que en nuestra vida devocional Dios nos conceda ser niños espiritualmente otra vez y buscarle y estar saciados en Él para tenerle a Él y ser llenos de Él. Que nuestra oración sea también esta. Hazme, oh Señor, ser niño otra vez, obediente a tu llamado, que nada poseo en mí y todo lo poseo en ti. ¿Oramos? Gracias te damos, bendito Señor, por tus favores y misericordias a lo largo de esta semana, porque nos has guardado, nos has cuidado, nos has bendecido, Señor. Gracias por tu palabra y también te damos gracias por permitirnos el devocional que nos conduce a pensar, a anhelarte, a pensar, Señor, y a anhelar también en ser niños espiritualmente. Otra vez, con una fe sencilla, con una dependencia completa, con una necesidad de ti, sin soberbia, sin jactancia, plenamente entregados a ti. Te lo rogamos, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén.